Diga, qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Eso es importante, tomar en cuenta que venimos a este lugar no para adorar al Señor, sino que para continuar adorando al Señor, porque el estilo de vida de nosotros es ese, adorar al Señor con libertad. Amén. Amén o no amén. Ese es el estilo de vida, estilo de vida. Fíjese que hablando de estilo de vida, prácticamente hay un mensaje centrado en la palabra del Señor para usted, que tiene que ver con el estilo de vida del creyente. Entonces, mientras enseñábamos en estos días anteriores acerca de la cosecha, de cosechar ahora, y seguimos en esto, utilizaba este texto bíblico de referencia que ahora me va a servir de base bíblica para poder instruir acerca del estilo de vida que nosotros debemos de cosechar día a día. Y está en Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43, que es sencillamente en el contexto la explicación del trigo y la cizaña, y eso lo habíamos mencionado en la enseñanza, pero ahora lo vamos a direccionar hacia esto que quiero que veamos, este asunto del estilo de vida. En lo que usted busca en las Escrituras, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Si hay alguien que está acá por primera vez, sea bienvenido también. Y los que nos miran a través de las redes sociales, también sean bienvenidos a la transmisión en vivo de el culto de Iglesia de Dios, Casa de Bendición. Muy bien, ya tiene Mateo 13, capítulo 36 al 43. Yo leo una versión diferente, que es la versión Reina Valera contemporánea. Aunque diferente en algunas palabras, en esencia es lo mismo. La explicación de la parábola de la cizaña, dice el versículo 36: luego de despedir a la gente, Jesús entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron, después de haber escuchado la parábola: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo, y los echará en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces el reino de su Padre, los justos resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Cierre sus ojos ahí donde está y pidámosle al Señor que abra nuestro entendimiento. Señor Jesús, gracias por esta oportunidad que nos das de estar en esta casa para ser alimentados con tu palabra. Queremos ser una semilla, queremos ser una tierra donde la semilla se siembre y dé fruto a su tiempo. Queremos ser una tierra fértil donde la semilla de la palabra haga efecto en nosotros después de haber sido sembrada, que sus frutos sean en nuestro comportamiento día a día, en el diario vivir, en nuestro estilo de vida, que eso sea parte de lo que nosotros somos y hacemos, Señor, porque tu palabra entonces quedará fija en nuestra mente y en nuestro corazón.
para hacer las cosas que tú nos has mandado. Amén y amén. Muy bien. Cosechando hijos del reino. Cosechando hijos del reino es el subtema. La palabra que acabamos de leer es lo que Jesús explicaba y decía por medio de una parábola. Las parábolas eran los métodos de enseñanza que tenía Jesús al ver las cosas en su contexto. Donde Jesús pasaba, utilizaba una parábola para dar enseñanza. Algunos parecía que les hablaba por medio de acertijos, parecía que les hablaba por medio de cosas que no entendían, y los más cercanos a Jesús tenían la oportunidad de poder retroalimentar esa enseñanza que quería Jesús dar. Por eso los más cercanos a Jesús tenían el privilegio de aprender más que los menos cercanos, que los que estaban más lejos. Y por eso en esta ocasión, después de que Jesús había enseñado acerca de la parábola de la cosecha del trigo y la cizaña, o específicamente de la cizaña, los discípulos, estando ya en la intimidad, los más cercanos a él, le hacen esa pregunta que era necesario responder para que el día de ahora nosotros también tuviéramos el entendimiento acerca de eso. Y es ahí cuando él explica acerca de la parábola de la cizaña. Ahora, yo tomo este pasaje para hablar de cosechar hijos del reino, porque de eso se trata la parábola, de cosechar hijos del reino. Y cosechar hijos del reino significa tratar de vivir al estilo del reino. Y eso es algo que de repente en algunas circunstancias a algunos nos puede costar. Aprender a tomar un estilo de vida. Es decir, el estilo de vida que nosotros llevamos es aprendido, hermanos, porque es el contexto que nos rodea. Entonces, conforme al contexto que nos rodea, ese es el estilo de vida que nosotros tenemos. Conforme a lo que nosotros conceptualizamos en nuestra mente, ese es el estilo de vida que nosotros llevamos. Si nosotros creemos que somos pobres todo el tiempo, vamos a vivir como pobres, porque esa es la mentalidad que nosotros tenemos. Si nosotros creemos que somos ricos, entonces vamos a vivir como ricos. Y vamos a ser ricos, no es que nos vamos a creer que somos ricos, sino que realmente somos ricos y vamos a vivir como ricos. Porque esa es la mentalidad que tenemos. Si nosotros tenemos una mentalidad de avanzada, una mentalidad de visión de futuro, una mentalidad de crecimiento, entonces es así como vamos a vivir. Pero si tenemos una mentalidad pobre, una visión miope, una visión corta acerca de la vida, entonces es así como nosotros vivimos. Amén. La pregunta es, ¿qué hay en su mente y en su corazón ahora? Porque lo que hay en su mente y en su corazón ahora es así como usted vive. Ahora, yo quiero que si en algún momento hay una escasez en la mente, hay una pobreza en la mente que lo hace vivir como usted vive, ahora cambie. No porque yo le estoy dando un mensaje de prosperidad, sino que la prosperidad viene en sí misma cuando nosotros nos consideramos hijos del reino. Amén. La prosperidad viene con pensar, creer y vivir como hijos del reino. No es algo que andamos buscando, hermano Marín. Es algo que ya viene con nosotros. Por eso, predicar acerca del evangelio de la prosperidad es una cuestión de que estamos perdiendo el tiempo. El evangelio de la prosperidad no se predica, el evangelio de la prosperidad se vive. ¿Aló? Se vive. ¿Por qué? Porque si somos hijos del reino, entonces vivimos como tal. ¿Y cómo se le llama a los hijos del reino? ¿Cómo se le llama a los hijos del reino? Príncipes.
A los hijos del reino se les llama príncipes. Y si alguno de ustedes pensó que no tenía sangre azul, usted tiene la sangre más roja del mundo, la sangre de Cristo. ¿Aló? Y es mejor que la sangre azul de este mundo. Porque sangre azul les dicen a los príncipes. Porque hasta el color de la sangre es diferente de ellos. Cuando se hieren es sangre azul la que sale. Los príncipes de este mundo no se comparan a la vastedad de riqueza que tenemos los príncipes del reino de Dios. Ay, ay, ay. Somos unos cuantos los que estamos aquí. Quizás no somos todos los que deberíamos de estar. Pero los que estamos aquí, quiero que salga de este lugar pensando, caminando y viviendo como príncipe. Cuando salga de este lugar, salga con la cabeza levantada. No con la cabeza cabizbajo como vino, sino que levante su rostro y diga: yo soy príncipe, yo soy princesa del reino de Dios. Aleluya. Porque esa es la mentalidad. Salude a su príncipe que tiene la par, a su princesa que tiene la par. O sea, tal vez algunos sí es de ellos porque es su esposa, pero es hermano también, es hermana. No va a decir, usted, el Señor me acaba de decir que usted es mi princesa. No, tranquilo, tranquilo, no se arrebaten. Véalo como cara de príncipe o princesa quien tiene ahí cerca. Dígale al que tiene la par: aquí tienes a un príncipe, aquí tienes a una princesa. No se la creen algunos todavía. Algunos todavía están pensando que en algún momento no llegan ni a príncipes ni a princesas. Quizás llegan ¿a qué? No es que el hecho de ser hijo de Dios es ser príncipe, hermano. Ya está por sentado. Si tú eres hijo de Dios, eres príncipe. Y la prosperidad viene de la mano. Amén. Quizás no voy a desarrollar todo el mensaje, ya lo venía pensando, porque esto es algo que ampliar en su magnitud. Pero vamos a tratar de hacerlo, o si no lo vamos a hacer por etapa. Entonces, si hay algo bien cierto, y es que hay una promesa de parte de Dios, y es que la siembra y la siega nunca se cesarán. Hay una promesa de parte de Dios. Siempre habrá siembra y siempre habrá cosecha. ¿Aló? Pero también hay una ley. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Pero quiero afirmarles bien esa promesa de parte de Dios. Génesis capítulo 8, versículo 22. Veamos, Génesis 8, 22. ¿Ya lo tienen? En el contexto del postdiluvio, Génesis 8, versículo 22. Me lo ponía cabal en la Reina Valera contemporánea, gracias. Y quizá vamos a ir variando un poco ahí, de repente te puedo pedir alguna otra versión para que podamos comprender mejor. Dice, después del postdiluvio, o sea, en el postdiluvio, es decir, recién había encallado el arca en el monte Hebrón. Noé y los que iban en esa barca salieron, y Noé lo primero que hizo, ¿qué fue? ¿Qué fue lo primero que hizo Noé? Lo que dice Mateo, versículo 6, versículo 6, 23 o 33, ¿cuál es? Mas buscad primeramente, ok, ¿qué hizo Noé? ¿Qué fue lo que hizo Noé? A lo más pisó en tierra,
Noé buscó a Dios. Noé buscó el reino. Entonces levantó un altar. Y ese altar llegó como olor grato delante de Dios. ¿No dice así el contexto de ese texto? Entonces, cuando llegó como olor grato delante de Dios, llegamos a este versículo 22 que dice de la siguiente manera: mientras la tierra permanezca, dice, no faltará la sementera y la siega. ¿Qué sementera? La semilla. La siembra. ¿Qué es siega? La cosecha. Mientras la tierra permanezca, la promesa es que siempre habrá semilla para sembrar y cosecha para cosechar. ¿Aló? Entonces, no se preocupe. Siempre hay siembra y cosecha. En la vida es lo mismo. En la vida siempre vamos a sembrar y siempre vamos a cosechar. Y lo que sembramos, eso cosechamos. Es por eso que Dios nos está invitando a que vivamos la vida al estilo de reino. Viviendo la vida al estilo de reino, vamos a cosechar lo que realmente se ha sembrado en el estilo de reino. Y cuando vivimos la vida al estilo de reino, solo hay buena semilla, ¿sí o no? Amén. Solo hay buena semilla y la promesa de Dios es que hay buena cosecha, ¿sí o no? Pero no solamente buena semilla, no solamente buena cosecha. La palabra del Señor dice cosecha abundante. ¿Se da cuenta? Entonces la vida hay que vivirla al estilo de reino para que nosotros seamos hijos de reino. No sé si le estoy hablando en parábolas porque algunos todavía me quedan viendo como que, ¿cómo me está hablando? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me quiere decir? Algunos todavía, quizás más adelante, ¿va? Algunos todavía no me la están agarrando. Por eso dije yo, me voy a tener bastante en la introducción para que se comprenda lo que quiero decir. Y quizás un punto voy a decir nada más de lo que traigo. Pero lo que yo quiero que comprenda es eso. ¿Cómo es vivir entonces la vida al estilo de reino, pastor? Si usted nos está diciendo que hay que vivir al estilo de reino, ¿cómo es vivir entre cristianos la vida al estilo de reino? Nosotros tenemos que vivir la vida al estilo de reino. ¿Por qué? Porque nuestro destino final es un reino eterno. Amén. Hoy solo 2 amenes. Los demás tienen otro destino final. ¿Cuál es su destino final? ¿Cuál es su destino final? El reino de los cielos. Ese es el destino final de todo hijo de Dios, ¿sí o no? De todo hijo del rey, ¿sí o no? Entonces, aquí en la tierra, nosotros tenemos que aprender a vivir al estilo del reino, porque nuestro destino final allá en el cielo es el reino de Dios. Amén. Por eso fue que Jesús se preocupó por mostrar el reino a sus discípulos, por enseñar el reino a los que le escuchaban, porque era más importante que conocieran el reino que cualquier ley que los fariseos o religiosos de aquel tiempo estaban cumpliendo. ¿Se está escuchando esto? Mire, nosotros de repente nos preocupamos por cosas tan sencillas en la vida y eso nos bota del evangelio. Nos preocupamos por cosas tan sencillas que ni salvan, fíjense. No salvan. No tiene nada que ver con el reino. Y eso nos hace no congregarnos. Que hubo un malentendido entre uno, ya no voy al culto, se enojan con el rey. Que hubo una mala mirada, ay no, ya ese hombre me vio mal, esa mujer me vio mal, ush.
Malas miradas siempre van a haber. Si no, vean al que tienen a la par. No vaya, no son príncipes, son princesas, ya no tienen malas miradas. Porque los príncipes y las princesas ya no miran mal, ¿verdad? Ay, gracias por esos 3 amenes que están por aquí, que se creen príncipes y princesas, porque así lo son. Pero siempre, como dicen, entre el trigo siempre hay cizaña. Hay hermanos cizaña. Y los hermanos cizaña solo cumplen 2 funciones. Solo a eso vienen los hermanos cizaña. Y lo dice la explicación de la parábola. Una de las funciones que cumplen los hermanos cizaña es que son tropiezo. Y lo otro es que hacen lo malo. 2 cosas hacen los hermanos cizaña. Díganle que tienen para usted es príncipe, no es cizaña. Usted es princesa, no es cizaña. ¿O habrá algún hermano cizaña aquí que diga amén? Ah, se quedaron. Se quedaron. Mire, y de ahí se acuña la frase de aquel que le dice, vos solo para poner cizaña. Bueno, ¿sí o no? Cizañoso, cizañudo. Ahí anda calentándole la cabeza con los chismes al otro, ¿eh? Pero no han venido, ¿verdad? Y hay hermanos que les creen. Eso es lo peor. Le creen al hermano cizaña y no creen la verdad. ¿Se da cuenta? Pero eso no es vivir al estilo de reino. ¿Aló? Lo que yo estoy diciendo, que vivir al estilo de reino es diferente. Es distinto. Pastor, pero entonces ¿cómo vamos a conocer cómo es vivir al estilo de reino? Pues la palabra de Dios lo dice. La palabra del Señor lo enseña. Entonces, hagamos lo que dice el Salmo 1, versículo 3. ¿Qué dice el Salmo 1, versículo 3? ¿Lo podés poner? Ese hombre que no es cizaña, sino que es hijo del reino. Ah, mire qué interesante. Ese hombre, porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley está su delicia. Y dice, ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegando al momento, da su fruto, cosecha. Cosecha. ¿Y qué cosecha? ¿Cizaña? ¿Qué cosecha? ¿Malos frutos? No, cosecha en abundancia y buenos frutos. Y sigue, da su tiempo y su hoja no cae, no se marchita en todo lo que hace. Aquí está el evangelio de la prosperidad, miren. Ese es el verdadero evangelio de la prosperidad. Vivir como hijo del rey. Y no es que denme un terreno y el Señor les dará 2. Vengan aquí y siembren todo su sueldo y el Señor les va a dar sueldo para toda la vida. Esas son creencias. Hay algunos de ustedes que se enojan porque uno les habla del diezmo y las ofrendas, pero miren ellos cómo hacen. No, pero los que se enojan no vinieron, ¿verdad? Porque los que están aquí son hijos del reino. Los que están aquí, que son hijos del reino, son príncipes y princesas. Ahora, fíjese que hay un asunto importante. Y esto es lo que a pocos nos gusta. No mucho nos gusta. Vivir como hijos del reino es apegarnos a la ley del rey. Ay, ahí sí ya no hay muchos amenes. Porque es bonito que le digan príncipe. Es bonito que le digan princesa, pero hasta los príncipes y las princesas se apegan a las leyes del reino.
O sea, no crea que por ser príncipe tiene cuello con el rey. Si el reino tiene normas, si el reino tiene principios, si el reino tiene leyes, si el reino tiene estatutos, los príncipes y las princesas nos apegamos a ellos. Porque ¿qué sigue diciendo el texto? Ah, qué bonito es prosperar. Pero ¿quiénes prosperan? Pone el siguiente versículo. Con los no, el anterior. El anterior. Esa es la parte de los que no son hijos del reino. Que por el contrario se deleita en la ley del Señor. Hermano, los hijos del reino no solamente viven bajo las normas, bajo los estatutos, bajo las leyes del rey, sino que hasta se gozan. Aló. Y hay quienes que las leyes las discuten. Las órdenes las discuten. ¿Y quién manda, pues? ¿Y quién me manda esto? ¿Y qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué lo tengo que hacer? No, los verdaderos hijos del rey no discuten las leyes, no discuten las normas, se deleitan cumpliéndolas. ¿Quiere ser prosperado? ¿Quiere vivir al estilo de rey? Apéguese a los estatutos del rey. Y sigue diciendo, y de día y noche medita en ella. Y de día y noche medita en ella. Ya vamos a profundizar un poco de esto. Entonces la pregunta es, ¿ser o no ser parte del reino? ¿Ser o no ser hijo del reino? ¿Quién es el hijo del reino? Ah, bueno, es Jesús quien siembra la semilla en la vida de nosotros. Y cuando la semilla en la vida de nosotros se germina, nosotros somos hijos del reino. ¿En cuántos de ustedes el Señor ha sembrado su semilla? Ay, Dios, algunos no están decididos todavía. ¿En cuántos de ustedes el Señor ha sembrado la semilla? Algunos todavía no dicen amén. Me preocupa porque tener tantos hermanos cizañas acá. No me preocupa por la iglesia. Porque en la iglesia siempre hay no evangélicos. En todas las iglesias evangélicas del mundo siempre hay personas no cristianas que se congregan, diezman, predican, son pastores asistentes, pero no son hijos del reino. ¿Aló? Y esto poco lo entiende la gente, como no ha comprendido muy bien lo que dice la Biblia. Y se complican tanto. Se complican en asuntos que no les compete, porque eso solo le compete a Dios. ¿Sabe qué me preocupa de que haya cizaña, tanta cizaña en las iglesias? Que su destino final no es el reino eterno. Su destino final es el fuego eterno. Ahora ya se están preocupando algunos si son hijos del reino. No. Eso es lo que me preocupa para la iglesia y para mí mismo. Yo tengo que estar seguro si soy hijo del rey o soy hijo del diablo. Porque cuando el diablo siembra la semilla en el corazón de la gente, ya no es hijo del reino, es hijo del diablo. Entonces, o eres o no eres, o eres hijo del reino o eres hijo del diablo, o eres príncipe de luz, príncipe del Señor, príncipe del reino de Dios, o eres príncipe y princesa del diablo. Aunque decir príncipe y princesa está contradicho porque el diablo no es rey. El diablo es príncipe de este mundo, ¿verdad? O sea, ni a rey llega. Así dice la Biblia.
y tiene sus principados. Entonces, ser parte de los principados, entonces sí, en ese sentido podría ser príncipe del diablo. Bien preocupante lo que les estoy diciendo, y la idea era alegrarlos y que salieran de este lugar con la cabeza pensando en que son príncipes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos ya no los veo tan contentos. ¿Sos o no sos? ¿Ser o no ser? Ese es el gran dilema. Porque la Biblia habla de una buena cosecha, que es el trigo, o de dar buenos frutos, como lo predicó Juan el Bautista. ¿Cómo lo predicó Juan el Bautista? Que nosotros diéramos frutos dignos de ser príncipes del reino. Entonces, la buena noticia para los que todavía no se consideran príncipes del reino es que tienen una gran oportunidad, que el Señor siembre su semilla en ustedes. Amén. Así que esa es la oportunidad, y que esa semilla crezca en nosotros. La mala cosecha entonces es la cizaña o los malos frutos. Pastor, pero entonces, ¿cómo mantenernos siendo buena cosecha y no, hermano, cizaña? No una mala cosecha. ¿Cómo mantenernos? Fíjese que encontré en la Biblia un texto extenso acerca de esto, pero solo me voy a centrar en un versículo, aunque todo el capítulo prácticamente habla de eso. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos, ¿qué es el reino? Y aquí Pablo define cómo es el reino. En Romanos, aunque no sé si Romanos lo escribió Pablo, no me recuerdo, ya acabo de tener una laguna mental. Sí, así fue. Romanos capítulo 14, ahí está, versículo 17. ¿Qué es el reino? Porque el reino de Dios, dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida. Esto es el reino de Dios. Sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mira qué interesante, porque al leer, al meditar, Dios mío, al meditar en el capítulo 14 de su principio, se está discutiendo una situación, y el título que tiene el capítulo 14, ¿qué dice? Bien extraño el título que tiene, el que le pusieron en el capítulo 14. ¿Qué dice el título? Dice los débiles en la fe de los débiles. Porque se estaba discutiendo en que habían dos bandos, los que eran débiles en la fe y los que eran lo contrario, fuertes en la fe. Y en la iglesia siempre habrá príncipes fuertes o princesas fuertes y príncipes débiles o princesas débiles en la fe. Siempre lo habrá, que no son cizaña, que sí son débiles, pero no son hermanos cizaña. Sepa hacer la diferencia. Amén. Entonces, y el ser fuerte o débil depende del grado de aceptación o costumbre o estilo de vida de reino que tengas. Es decir, que el ser fuerte o débil depende de cuánto conozcas de Jesús, de cuánto te relaciones con Jesús, de cuánto conozcas del Rey, cuánto te relaciones con. Entre más lo conoces, más fuerte eres. Porque los más cercanos al Rey son los más fuertes. David tenía 33 cercanos, o 30. Los más cercanos a David eran los más fuertes. Pero eran más fuertes porque David era fuerte. Eran más valientes porque David era valiente. Porque entre más te acercas al Rey, más te pareces al Rey. Porque entre más
estás rodeado de gente fuerte, más fuerte eres. Napoleón Bonaparte, un hombre más chiquito que yo, dijo: si quieres ser grande, rodéate de gente grande. Porque él así lo hizo. Y lo digo, dije primero la estatura, porque la grandeza de alguien no depende de su estatura. Si los chiquitos son más peligrosos. Entre más chiquitos, más peligrosos. Ténganle miedo. Más bravos. No son animales. Más enojados. Si no intente cucar a un perro de esos chiquititos, pequineses, a un chihuahua, o sea, hasta risa, ¿eh? Que uno los puede mandar a volar para allá, pero ellos no se dejan. Así como algunos hermanitos por acá. No se dejan. Porque el estirpe de ellos, el ADN, el método de defensa del chiquito es ponerse bravo, porque si no, se lo pasan llevando. Ese es el método de defensa del pequeño. Hacer cara de bravo, aunque verdaderamente no son bravos. No son enojados. Pero ya me salí del tema. Volvamos al tema. Entonces, el reino, ¿qué es el reino de Dios? Ahí dice, primero, ¿qué no es el reino de Dios? Me encanta cuando se definen las cosas así, porque me encanta que te definan qué no es una cosa y qué es verdaderamente una cosa, porque entendés que no es desde un principio para entender realmente qué es. ¿A cuánto les gusta que le expliquen las cosas así? O sea, a mí dígame primero qué no es para entender, porque si me dice qué es, entonces voy a estar haciendo lo que no es. A la mayoría nos gusta. Entonces, este escritor lo hizo de esa manera. Mire qué interesante. Nos comenzó diciendo que el reino de Dios no se centra en comida ni en bebida. ¿Sabe por qué? Porque los débiles en la fe estaban peleando con los fuertes en la fe por el contenido de la comida cotidiana que ellos comían. Los débiles en la fe decían que no tenían que comer más otra cosa que lo que la ley establecía que tenían que comer. Y los fuertes en la fe habían comprendido que a partir de Cristo el evangelio había cambiado eso y podían comer todo lo que podían comer. En Hechos le dijo a Pedro: mata y come. ¿Y quién se lo dijo? Fue una dirección de parte de Dios, algo directo de Dios, porque si este hombre se lo hubiera ido a decir cualquiera que anduviera por ahí, no le hubiera creído, ni caso le hubiera hecho, pero una orden directa de Dios. Entonces, en el evangelio, es que mire, Jesús vino a este mundo no para cambiar las leyes. ¿Va que ya voy a terminar? Sí, va. Jesús, y yo no he hecho ni siquiera el primer punto. Jesús no vino a este mundo para cambiar las leyes. Quienes cambiaron las leyes fueron los religiosos. Jesús vino a este mundo a explicar el reino para que viviéramos bajo esas leyes que Dios ya había establecido. Ahora, entiendan muy bien esto. Hay leyes específicas para un pueblo, estrictas para un pueblo, que es el pueblo de Israel, que no son para nosotros. Pero hay leyes que son para el pueblo de Israel, que Jesús vino a darlas a entender para el mundo, para que el mundo viviera conforme a esas leyes y se sintieran parte del reino. Ay, 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 yo creo que a algunos les estoy hablando en francés. Me ven con una cara de inglés o alemán. ¿Y sabe por qué perece el pueblo? Por falta de entendimiento. ¿Y sabe por qué hay tanto pleito en las iglesias? ¿Y sabe por qué hay tanto rencor en los templos? ¿Y sabe por qué hay tanta división? ¿Y sabe por qué hay tanto señalamiento? ¿Y sabe por qué hay tanta injusticia?
por falta de conocimiento de la ley. La ley que estableció Jesucristo. Por eso digo yo, a mí me pueden tratarlo como ustedes quieran, me pueden señalar como el mundo quiera señalarme, pero a mí eso no me va a quitar lo que yo soy. Yo soy hijo del Rey. Pero algunos de ustedes medio les dicen con la cola entre las patas. Perdonen la figura. ¿Y sabe por qué me molesta? Me molesta porque teniendo la ley al alcance, no la quieren conocer. Eso me molesta del mundo. Eso me molesta de la iglesia. Por eso no viven como reino. Por eso andan coyol quebrado, coyol comido. Por eso andan preocupados. Por eso andan desesperados. Por eso andan ansiosos. Por eso caen en depresión. La iglesia que vive como reino no debe de caer en esas cosas. Porque la iglesia que vive como reino se consolida como valiente, se consolida como fuerte cuando está a los pies del Rey. Ay, ay, ay. Qué tremendo. Qué tremendo. Y hay entre nosotros hasta líderes que son hermanos cizaña. No sé si estarán en el equipo pastoral o estaremos, o me incluyo ahí, o en el equipo ministerial. Pero no puede ser que no hayamos alcanzado una madurez tal que todavía somos hermanos cizaña. Mira vos, lo que aquel hermano quiere hacer con vos no es bueno, no le hagas caso. No todo lo que te digan, no hagas todo lo que te digan. Un líder diciéndole a otro miembro de otro grupo: aló. Que el Señor reprenda al enemigo que está sembrando cizaña. Por eso algunos dejan de congregarse. ¿Por qué dejaron de congregarse? Por la palabra de cizaña. Y entonces fueron tropiezo. ¿Aló? Pero no solo por lo que somos tropiezos, sino por que somos malos, hijos de iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Orar con injusticia. Mire qué tremendo. Yo por eso cuando dije esto, yo me incluí en ello y dije: Señor, te pido perdón a ti, pido perdón a mis hermanos y a todos los que están alrededor de aquí. Porque yo a veces quizás no he sido consciente de que me he portado como cizaña y le he metido la pata a algún hermano y por mí ya no se congrega. Porque pensé en mí, no pensé en ustedes, pensé en mí cuando estaba leyendo esto. No por lo que le dije, sino que por mis actos de iniquidad. Porque nosotros de repente actuamos y como que pareciera normal aquello y no sabemos que delante de la palabra del Señor lo que estamos haciendo es malo. ¿Sí o no? Y eso es pecado. No quiero terminar. Esto no me deja terminar, ni aunque estés tocando ahí no me deja terminar. Pero tengo que terminar. Solo quiero terminar el contexto del texto que acabamos de leer. Y nos vamos a quedar en continuación para entrar a los tipos de cosecha que deben de tener los hijos del reino. Y si usted quiere profundizar en los tipos de cosecha, ahí está en el texto que leímos. Son 3 tipos de cosecha. Ese es el desarrollo del mensaje, hermano. Ya lo tiene el hermano, ya ve que el otro domingo va a tocar. Va. Pero quería que entendiera bien el contexto. Quiero que comprenda bien el contexto.
habían dos discusiones ahí. Una, los que comían. Los que comían según la ley, que decían que no había que comer de otras cosas, y los que comían según el evangelio de Jesús, que decían que ya podían comer todo lo que había que comer. Y el otro tema de discusión era las fiestas. Los que celebraban las fiestas de manera como lo establecía la ley, y los que celebraban las fiestas de otras formas, según Jesús las había establecido. Y dentro de ellos estaba una fiesta importante que se celebraba todas las semanas. Los que celebraban el Sabbat tal como la ley, según la interpretación de los judíos, era. Pero los que celebraban el sábado tal como la ley, según la enseñanza de Jesús. Entonces los que lo celebraban como los religiosos judíos eran los débiles, y los que lo celebraban como Jesús lo había enseñado eran los fuertes. Por eso es que él concluye diciendo que el reino no es comida ni bebida ni fiestas. Eso no es el reino. El reino no es lo que el hombre establezca por ley. El reino es lo que Dios establece por ley. Amén. Hermanos, la Biblia dice que todo hombre que es falto de conocimiento de la ley es llevado por toda nube de doctrina. Y el pastor decía ayer que bien bonito estuvo el evento de parejas, que algunos de ustedes faltaron. Ya los estoy viendo y me están viendo. Y allá en las redes sociales también. Bien decía el pastor para las parejas. Nos decía: muchos de nosotros nos congregamos en una iglesia, nos congregamos en otra iglesia, nos congregamos en otra iglesia, y ya no sabemos qué doctrina tenemos, porque somos llevados por todo viento de doctrina. Y cuando dicen: ah, qué bonito, dicen, los cultos son contentos, son alegres, hay alabanza, hay danza, hay profecía, aquí me quedo. De repente, una mala cara, se van para otra iglesia, porque allá ya no les pelaron bien, ni caso les hicieron. Entonces aquí dice, aquí no aplauden, aquí todo es calladito, tranquilo. A mí me gusta. Un medio problema, se fueron para otra iglesia. ¿Por qué? Porque allá hubo un problema. Entonces lo que tenemos en las iglesias, dijo el pastor, son hermanos todos locos. Locos porque no saben, no tienen conocimiento de la ley. Y no son locos porque ya son, sino que son locos porque de tanto estar en las iglesias de todo tipo, ya no saben ni qué es el verdadero evangelio. Y algunos mejor se van para el mundo. Uy, qué peligroso. Pero Dios no quiere que eso suceda. Por eso, véngase al otro domingo para concluir. Yo no quiero dejarlos preocupados, pero la Biblia dice: el que quiera estar firme, manténgase firme. Dios le bendiga. Faltó que dijera continuará, ¿verdad? Amén. Hoy vamos a traer los diezmos y la ofrenda. Vamos a hacerlo con gozo en este momento. Ya estamos para finalizar.